Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hace 10 años se firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en un momento de tensiones quizás algo parecido al que estamos viviendo hoy en día en Colombia. Esos ciclos parecen en Colombia que se repiten y creo que estamos ante preguntas similares. Por eso hoy tengo el placer y el gusto de tener a una amiga, alguien con quien trabajé en el gobierno que ya terminó, de Gustavo Petro y Francia Márquez, y es la economista, politóloga, defensora de los derechos de las mujeres, feminista, Alejandra Miller, exdirectora, de la Agencia Presidencial para la Reincorporación, que no sabemos si a estas alturas sigue o no existiendo. Alejandra, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Querido Juan David, muchísimas gracias por la invitación y por este necesario programa de conversación. Pensando en ese ciclo y pensando en tus tareas en los últimos 10 años, me preguntaba, bueno, ¿por dónde imaginamos algo que no sea solamente hablar de lo que hiciste, que creo que fue muy importante en la agencia, porque creo que los balances están para otros lugares? Aquí lo que queremos es pensar. Y pensando en ese ciclo empieza para ti con un hecho que me parece que estamos también sepultando y me preocupa, que es la Comisión de la Verdad. Así es. La Comisión de la Verdad en Colombia es muy importante y creo que quienes nos inscribimos en un horizonte progresista deberíamos revisar lo que se produjo como conocimiento en esa comisión, incluso para conversar críticamente, pero para entender qué fue lo que se hizo. Esos hallazgos y esas recomendaciones que este gobierno pasado dijo que iba a cumplir, muchos de ellos no se cumplieron. Parece que están lejos hoy de la discusión pública. Ujú. ¿Qué fue lo que crees tú que pasó con esa comisión y qué es lo que tenemos pendiente de revisar en cuanto a la verdad? Parece que se ha suspendido una vez más la verdad en Colombia. Sí, bueno, hay muchísima preocupación, por supuesto, Juan David. Cuando estábamos en la Comisión de la Verdad, tal vez una de las preguntas centrales que nos condujo justamente a los hallazgos y las recomendaciones fue la pregunta alrededor de la repetición. Es decir, la pregunta que nos hacíamos es ¿por qué en Colombia, a pesar de los procesos de paz, de las múltiples negociaciones que hemos tenido desde la década de los 50, no hemos podido parar la guerra? ¿Qué hay detrás de que hay procesos de paz exitosos como los de la década de los 90, como el del 2016, y después de un tiempo se reedita, se repite, volvemos otra vez a niveles de conflictos y de conflicto de violencia que creíamos superar con las negociaciones de paz? Y bueno, en ese sentido, trabajamos justamente esos hallazgos en clave de lo que llamamos los factores de persistencia del conflicto. Nosotros trabajamos y documentamos de una manera muy rigurosa, muy sistemática, cuáles eran esos 10 aspectos centrales que si no se revisan, se atacan, se transforman, ¿cierto? Van a hacer que, a pesar de los procesos de paz, siempre tengamos un nuevo ciclo de guerra. Y eso llamamos los factores de persistencia de la guerra. Y de ahí derivan las recomendaciones. Hicimos un análisis de esos factores de persistencia asociados, por ejemplo, al tema del narcotráfico, al tema del modelo de seguridad, al tema de la defensa de los derechos humanos y de la democracia, al tema de la justicia. Es decir, 10 factores de persistencia que derivaron en unas recomendaciones que yo creo que son de un horizonte largo para este país. Y pues lo que es lamentable es que uno creería que debería tener acumulados, ¿no? Cada gobierno debería acumular alrededor de esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que en un horizonte de tiempo, seguramente de mediano y largo plazo, podamos ir transformando eso que hace que la guerra y la violencia no sean erradicadas de este país. Y bueno, lo que vemos es que lamentablemente, pues esto es como una montaña rusa, ¿no? Cuando nos tocó la Comisión de la Verdad, nos tocó un gobierno que no era muy afecto al proceso de paz. Después, pues llegó este gobierno que creo que avanzó de manera importante
en algunas de las recomendaciones, creo que en otras no tanto. El comité de seguimiento, digamos, le da al final una valoración positiva a este gobierno, pero también hay cosas que sabemos que trascienden las posibilidades de un solo gobierno por la magnitud de las recomendaciones estructurales que trae. Pero, por ejemplo, recomendaciones como el tema de la reforma agraria, que además son parte del acuerdo de paz, pues se avanzó de manera significativa en este gobierno. Pero luego llega otro gobierno que ideológicamente no es afecto al proceso de paz y todo lo que de ahí derivó, entre ellas la Comisión de la Verdad, y pues el temor que tenemos es que nuevamente eche para atrás. Pues yo tengo, digamos, de todas maneras la esperanza de que podamos seguir trabajando en que la sociedad civil se apropie de esas recomendaciones. Ahí hay una ruta de país, ahí hay una visión, un camino de país marcado no solamente por lo que vivieron las víctimas, sino que la comisión creo que recogió, digamos, históricamente un camino que nos puede ayudar. Y como decía un comisionado de la Comisión de la Verdad que nos contaba que a él lo habían invitado a la conmemoración de los 5 años de la Comisión de la Verdad de Guatemala. Y de Guatemala habían dicho muy bien, nos está yendo bien, pues todavía no hay mucha apropiación, pero vamos. Y luego lo invitaron a los 10 años y la cosa iba mejorando. Y cuando cumplió 20 años, el informe era un informe que ya se había convertido en algo realmente eh, indispensable para la vida política y social guatemalteca, en las discusiones, en los debates, en las propuestas, en un referente. Y bueno, esperemos que con el informe de la Comisión de la Verdad eso pase con los años. Voy a insistir por ese camino en esos factores de persistencia, porque hace 10 años ocurrió eso, pero hace 30 en tu vida y en la vida de muchas mujeres en Colombia, a mediados de los 90, apareció un momento, digamos, que equivaldría al inicio de una tercera ola feminista, de emancipación, de entender que el tema de género era uno de esos factores de persistencia del conflicto colombiano. Yo diría que uno de los más importantes, porque el patriarcado no es sino, la guerra, perdón, no es sino la exacerbación del patriarcado. El género fue una de las piedras de toque para que ese plebiscito que se votó se hundiera, es decir, se promovió que había una ideología de género, y hoy, 10 años después, ese factor de persistencia con signos muy preocupantes, porque ya hay mujeres antifeministas, ya hay reacciones conservadoras muy violentas a las causas y a los derechos de las mujeres. Lo estamos viendo ya en algunos anuncios que han hecho algunos políticos que pertenecen a no sé si al horizonte, porque no sé si en ese campo de pensamiento haya horizonte, pero en todo caso que están con el gobierno que yo considero ilegítimo de Abelardo de la Espriella, vuelven a poner sobre el tapete, es decir, retroceder todos los derechos de las mujeres e insistir en profundizar ese factor de persistencia que ustedes señalan y que hace parte de un informe que tú coordinaste dentro de la Comisión de la Verdad y que recomiendo porque lo volví a leer en estos días, que se llama Mi cuerpo es mi verdad. Así es. Juan David, yo creo que es una preocupación que además recorre el mundo. Hay una tendencia mundial, una extrema derecha liderada, digamos, por este gran capital tecnoligárquico, ¿no? Que obviamente tiene una lógica no solamente de acumulación profunda, sino de violencia, de guerra y de lo que ellos han llamado la batalla cultural, que también lo dice, digamos, Abelardo del Espriella, que hace parte de esa extrema derecha internacional que, digamos, está por ese camino del retroceso, del negacionismo, de la exclusión, de los extractivismos, de la acumulación, etcétera. Y pues claro, es muy preocupante. Yo creo que esa es una extrema derecha que ya no respeta, no le sirve, no cabe. Se le quedó chiquita la democracia liberal y por eso no le importa pisotear el derecho internacional, como lo vemos en Palestina, y no le importa pisotear la institucionalidad creada por esa misma democracia liberal, y mucho menos pues el respeto a los derechos humanos y demás. A mí me preocupa mucho que este nuevo gobierno venga con dos líneas muy fuertes, justamente derivadas de esa ideología también, por supuesto, internacional, de la extrema derecha,
que tiene que ver, por un lado, con el ejercicio de la violencia, la tierra arrasada, la desinstitucionalización, y por el otro lado, la otra gran rama es la batalla cultural que ellos mismos han dicho, la contrarrevolución cultural, que han dicho que es donde, por supuesto, se afecta y vamos a trabajar alrededor de la regresividad de los derechos ganados por las mujeres, por las personas LGBTIQ+, por los pueblos étnicos, digamos, por aquellas comunidades a lo que ellos llaman el discurso woke con tanta displicencia y bueno. Y creo que ahí, digamos, hay una circunstancia también que va a ser muy grave, porque entre otras cosas, esa batalla cultural también responde a una batalla o a una lucha de clases. Es decir, esa batalla cultural no es que sea una otra cosa distinta a lo que quieren hacer en términos del arrasamiento institucional, violento, etcétera, de la democracia. Obedece también, digamos, a que estas comunidades excluidas históricamente de la noción del mercado, del capital, etcétera, pues se mantengan en ese lugar de la exclusión. eh, eh, en ese modelo. Entonces, pues yo veo que es una situación muy preocupante y yo lo que creo también, y esta es la parte esperanzadora, es que no la tienen fácil, al menos en Colombia. Yo creo que aquí pues ya hemos tenido una tradición de lucha, de organización, de lucha frente a la violencia desde una mirada pacífica, por supuesto, en donde pues no hemos, digamos, la sociedad no ha permitido que se transgreda eso que ha sido ganado. Entonces van a intentarlo, pero creo que hay un muro también de contención organizativo, consciente hoy, de procesos de las mujeres y de todas las comunidades afectadas que no se lo van a dejar fácil. Hay dos informes, el tuyo, bueno, el de la Comisión de la Verdad que coordinaste tú, y uno que hizo el Centro de Memoria Histórica que se llama Mujeres y Guerra. Los dos los recomiendo y se pueden consultar gratuitamente en las redes. Me pregunto si no hemos hecho el esfuerzo discursivo quienes pertenecemos a un horizonte de las ciencias sociales, del progresismo, de las izquierdas, en explicar y en desmenuzar qué quiere decir eso de que mi cuerpo es mi verdad o que el cuerpo de las mujeres en el fondo entraña el testimonio, las heridas y la fuerza también de esa guerra y de ese proyecto patriarcal que has descrito a través de todas esas estrategias de extracción, de acumulación, de eliminación, de violencia. Yo creo que es absolutamente cierto, el patriarcado nos invade todas las esferas de la vida, la política, muchas veces sin mucho distingo ideológico, entonces pues habita en la izquierda, en la derecha, ¿no? En el centro, en todas las Es un escenarios. sistema. Es un sistema, claro, cultural además, que nos habita, digamos, permanentemente. Y yo creo que en un esfuerzo, que no se ha hecho, digamos, un esfuerzo intelectual suficiente por la comprensión. A veces se considera solamente un discurso políticamente correcto por parte de algunos, como se volvió muchas veces el enfoque de género en la misma institucionalidad, ¿no? Un titular sin mucho contenido, etcétera. Y yo sí creo que es un reto y es algo que tenemos que seguir transformando. En los informes que mencionas y en el informe de la Comisión de la Verdad, pues claro, ¿por qué se llama Mi Cuerpo? Pues porque claro, es sobre el cuerpo de las mujeres en donde el patriarcado ha utilizado su fuerza más violenta. Es en las decisiones que ha hecho el Estado y la Iglesia, por ejemplo, sobre el cuerpo de las mujeres, los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. El control del cuerpo es también el control de la vida, ¿cierto? De las mujeres en este caso, pero en general de las personas LGTBIQ más también. Así que por eso el cuerpo también es el lugar en donde no solamente se puede ubicar de una manera contundente el lugar de la opresión, sino también de la liberación, de la libertad. Ojalá esta palabra ya tan manoseada por esta nueva extrema derecha, no, la libertad de verdad. Entonces,
por eso ese texto se llama Mi cuerpo es mi verdad. Y ahí lo que trabajamos, y es muy importante que se conozca en todos los escenarios, ojalá de la academia, en las universidades, en los colegios, es lo que hemos intentado, es primero una explicación de por qué la guerra es la expresión máxima de ese patriarcado, y claro que tiene intereses de clase, y claro que tiene intereses en la acumulación, por supuesto, pero sin duda también la noción de ocupar los cuerpos también es una noción que suma a ese proceso mismo de acumulación. Entonces, bueno, ahí explicamos en una primera parte por qué. ¿Por qué a las mujeres colombianas les pasó lo que les pasó? ¿Por qué? Y de una manera específica. Bueno, justamente por ser mujeres. Ujú. Por ejemplo, no es gratuito que los paramilitares, que eso lo documentamos bastante ahí en el norte del país, sobre todo, y en el sur, alrededor del Meta, estos bloques del norte del Caribe y del sur del Meta, para desocupar los territorios y despojar la tierra en un interés, por supuesto, de acumulación particular frente a la tierra, lo hicieron a través de la violencia sexual. ¿Mm? Entonces fueron las mujeres, por supuesto, las que fueron agredidas a través de una estrategia, en este caso, de estos grupos, una estrategia de guerra utilizada para el despojo de la tierra y para la acumulación. Pero además, claro, todo lo que significaba la regulación y el dominio sobre las decisiones del cuerpo de las mujeres. Entonces, cuando llegaban a los territorios, a las comunidades, etcétera, la primera regulación social era fundamentalmente sobre las mujeres y sus cuerpos, cómo vestirse, qué era lo que podían hacer o no hacer, y los castigos que se ejercían alrededor de ese control social. Fíjate, a los hombres los mataban de una vez, pues las mujeres era el control social lo más fuerte. Pues era el O los castigo, era... reclutaban, sí. ¿Ah? ¿Los mataban o los articulaban a O los sus articulaban o los desplazaban, pero por ejemplo el desplazamiento se da en mayor volumen, de ¿cierto? mujeres? Las mujeres, porque hay ahí otras nociones. Entonces nosotros ahí hacemos, digamos, unas explicaciones muy específicas de por qué a las mujeres, en qué territorios, en qué épocas, porque además esto fue transformándose y fue cambiando. Violencia sexual ha existido en el conflicto armado colombiano seguramente siempre, pero por ejemplo, después de la década de los 90, la llegada de una manera mucho más contundente del narcotráfico, la financiación de la guerra, también puso en esos territorios y en esas dinámicas de la guerra unas lógicas que venían de esa exacerbación, de ese patriarcado traqueto narcotraficante, de posesión de todo, de la tierra, de los bienes y de las mujeres, por supuesto, eh, para la explotación, para todas las mujeres es un objeto más. Y eso se refleja en la cultura, en las canciones, etcétera. Nosotras pudimos identificar, por ejemplo, cómo en la década de los 90, finales de los 90, territorios como donde estaba, por ejemplo, el boom de los cultivos de uso ilícito, etcétera. Voy a mencionar algunos en el Pacífico, nariñense, etcétera. La violencia sexual era absolutamente exacerbada frente a otros territorios en donde todavía persistía las guerrillas, el control territorial y tal, pero no se veían estos niveles de violencia sexual. Entonces, nosotros lo que intentamos fue mostrar no solamente en el tiempo, sino también diferenciando los grupos, porque había diferencias también en los grupos armados. No todos utilizaron la violencia sexual como estrategia de guerra, aunque todos La ejercer. la ejercieron, pero no todos, no pudimos demostrar que fuese estrategia en todos los casos. Eso lo explicamos muy bien porque quisimos mirar de una manera mucho más clara el contexto. Entonces teníamos que revisar territorios, teníamos que revisar el tiempo, teníamos que revisar el tipo de actor, muchas cosas, y ahí, digamos, es donde podemos contar básicamente. Luego en la otra parte contamos como todos los impactos que sufrieron y que vieron las mujeres diferenciados de la guerra en Colombia, y terminamos con una parte y es la resistencia. Yo siempre tengo una gran conclusión de ese informe y es, sin lo que hicieron las mujeres por este país, la guerra hubiera sido peor. Fue impresionante. Yo siempre lo digo, las mujeres eh, buscaron a sus desaparecidos, las mujeres
enterraron nenes en todo el país, les rezaron, ¿no? Oraciones. Las mujeres cultivaron para resistir las hambrunas cuando estaban sitiadas por los grupos armados. Las mujeres cuidaron de una manera impresionante las comunidades, los hijos de las otras, las viudas, las mujeres sostuvieron sus familias cuando salieron desplazadas. ¿M? eh, Hacían lo que sea. Ellas decían, yo voy, trabajo por lo que me toque con tal de llevar una bolsa de leche a mi casa, cosa que no hacían los hombres. Bueno, es decir, las mujeres sostuvieron este país en los momentos más duros y más críticos de la guerra, y yo creo que eso lo que nos muestra es que eh, el futuro de la transformación y del cambio también está allí, en las Esas, mujeres. esa resistencia y esa fuerza y esa ultraviolencia tiene que ver mucho con el momento actual, porque es el modelo que quiere volverse a imponer. Entre el año 96 y el 2006, o 95-2005, se produce la mayor cantidad de víctimas en Colombia. Así es, el Está 80%. documentado, es el Ujú, 80% ujú. de las 10 millones, digamos, aproximados que hay de personas víctimas del conflicto en Colombia. Dice Hernán Darío Correa que estas mujeres han producido una generación de chicos y de chicas en las ciudades que son las que protagonizaron los estallidos sociales, es decir, activaron una memoria en sus hijos de que había que resistir y había que actuar, y es gracias a esa generación que se han producido también cambios en este país. Sin embargo, uno se pregunta, después de ver toda esta debacle que hemos vivido y de esta promesa de seguir entronizando el patriarcado y la guerra como modelos culturales de Colombia, ¿qué es lo que nos ha pasado para que ese acuerdo, esa comisión, esa lucha de las mujeres no haya alcanzado todavía la madurez para imponerse, no solo en el momento electoral, sino socialmente? ¿Qué lees tú culturalmente en eso que nos está pasando ahora que has trabajado en la agencia del Rey Corporación, hablando incluso con esas personas que fueron victimarios, que fueron víctimas, y poniéndolos a conversar? ¿Qué crees tú que es lo que no ha podido ocurrir en la sociedad colombiana para que se produzca una nueva manera de conversar, de pensar, de hablar, y una vez más se entronicen estos valores que tienen mucho que ver? El señor de la Espriella fue un asesor de los paramilitares que produjeron esa violencia entre el año 95 y 2005. Eso no es menor, de ninguna manera es No, no menor. espero. Pues Juan David, yo creo que pues, una de las conclusiones también de la Comisión de la Verdad es justamente le- eh, r- que pudimos reconocer que la paz no es un proyecto de nación todavía en este país. Y creo que eso es muy doloroso decirlo, reconocerlo, eh, pero aquí todavía tenemos, claro, partidos políticos, dirigentes sociales, no es de ahora, es todo el siglo XX. Fue de señalamientos, estigmatizaciones. En ese momento pasa hacia el Partido Comunista. Bueno, eso revive, ¿no? Cada tanto estamos otra vez en un momento igual, eh, de persecuciones y de señalamientos que impedían no solamente la paz de el silencio de los fusiles y de la violencia, sino también la paz de las necesarias transformaciones que se requieren para superar las históricas injusticias sociales que existen. Entonces la paz todavía no logra convertirse, y yo creo que esto se da básicamente porque en un sistema político que hemos tenido ha sido un sistema político excluyente, ha sido un sistema político que ha estado marcado por la acumulación y el vínculo del poder económico, político, mediático, etcétera, poder oligárquico que ha generado unos procesos de exclusión profundas. Bueno, diremos que con este gobierno se rompió, digamos, un poquito de eso. Ustedes han escuchado al presidente Petro decir, tuvimos el gobierno, pero todavía no el poder. Y yo creo que buena parte de eso es real. Eh, la famosa alternancia del poder en este país, pues ha sido...
poco risible también, ¿no? Y está llamado de la gran democracia histórica de Colombia con relación al resto de América Latina, pues ha sido también un poquito una burla. La Comisión de la Verdad también mostró, por ejemplo, cómo el poder militar en este país es realmente muy fuerte y esa subordinación histórica del poder militar al poder civil pues ha tenido realmente momentos muy difíciles en donde no ha sucedido de esa manera. Entonces, bueno, todo esto para decir, yo creo que sí hemos tenido desde el comienzo de la historia política de nuestro país, todo el siglo XX, y van a irnos más atrás, pero todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, digamos, un modelo y un modelo económico y un sistema político que no han permitido que esta comprensión de la paz realmente eh, pues se nos la apropiemos, ¿no? Como sociedad, como cultura, etcétera. Y yo creo que eso nos ha impedido. Entonces no es solamente un tema cultural, sino también es un tema de poder. Entonces Yo ahí te creo que interrumpo porque creo que el segundo factor de persistencia que no se toca y que ha habido críticas sobre el informe de la Comisión de la Verdad de gente obviamente de un sentido progresista, no críticas al uso de que esa no es la verdad, sino de parece que hay una debilidad en haber tocado el tema económico, el tema del modelo económico en la Comisión de la Verdad, porque creo que lo que estás diciendo es definitivo. No podemos entender, y habida cuenta de tu profesión y de tu experticia y de lo que has hecho en la vida, eres economista, en todo caso, ¿por qué nos ha costado tanto meternos con el tema económico y el poder económico en Colombia como un factor claro. definitivo de violencia patriarcal, cultural y de Toda. modelo, por supuesto, de sociedad que se ha construido en torno a eso? Pues porque es un tema de poder, sin duda alguna. Acuérdate que en la negociación del 2016 había dos líneas rojas que no se podían tocar: el modelo económico y el modelo de seguridad, los militares. Es decir, como decía nuestra amiga Marta Ruiz, la plata y el plomo. Son las dos rayas rojas que han sido muy difíciles de tocar. En la Comisión de la Verdad logramos trabajar de manera particular sobre unas recomendaciones específicas del modelo de seguridad. Yo pues lamento mucho que este gobierno que acabó de pasar, y lo entiendo por las correlaciones de fuerza, seguramente era muy difícil tocar todas las cosas juntas, pero creo que nos quedó faltando, digamos, la reestructuración a las Fuerzas Armadas tan necesaria para una democracia. Y que, bueno, esa es una deuda pendiente. Las recomendaciones están, la comisión lo tocó. Y frente al modelo económico, yo creo que es un poco más complejo, porque claro, yo creo que hay un reconocimiento de un modelo económico que desde hace 30 años para acá, pues a través del modelo de desarrollo neoliberal, pues ha venido en un detrimento del sistema, que es el sistema capitalista, con un modelo de desarrollo neoliberal que ha deteriorado cada vez más, digamos, las condiciones, porque es el modelo que ha permitido la acumulación, que ha permitido la exclusión, que ha permitido que el mercado expulse, ¿cierto?, vastas porciones de la sociedad de esos procesos. Y yo creo que las recomendaciones de la comisión, si bien la comisión no apuntó a decir hay que hacer un proceso de transformación del sistema, o sea, es decir, la comisión no dice hay que pasarse del capitalismo al socialismo, no lo dice. Creo que en muchas de las recomendaciones lo que sí propone es, por supuesto, una propuesta de un Estado que tenga mucha más capacidad de regular y de incidir en estos procesos de acumulación y de desarrollo de la economía. Entonces, cuando la Comisión de la Verdad dice hay que impulsar la reforma agraria, hay que trabajar sobre el modelo de justicia, hay que trabajar, toca de alguna manera, claro, repito, no el sistema capitalista, pero sí el modelo de desarrollo neoliberal. Lo que pasa es que, por supuesto, no lo hizo de una manera directa, aunque sí, digamos, al final la comisión lo pone como uno de los factores de persistencia. Y más diciendo, claro, dentro de este sistema,
Lo que hay que hacer es unas transformaciones que erradiquen la acumulación que se da, la concentración de la riqueza y ese poder que está allí. Pero pasando de ladito por algo en lo que tú personalmente, en lo que te conozco, y eres alguien bastante elocuente y bastante directo y bastante, digamos, vehemente en tus propias opiniones como líder social, como economista, como maestra, como funcionaria pública, como exsecretaria de gobierno del Cauca y como probable candidata a algo en el futuro, porque tienes una vena política indudable. Hay algo que no se hace y es lo que hizo este gobierno que acaba de terminar, y creo que me sigue preocupando, y es que hablamos del modelo, pero no hablamos de la responsabilidad del empresariado en Colombia en la violencia que se ha producido en el país. Responsabilidad directa del empresariado, no del rebote, ¿cierto? Sí, sí, sí. Del modelo sobre todo esto, sino de las decisiones empresariales que ha tomado este país en su modelo extractivista, en su modelo que son empresarios privados, que son gremios, Totalmente. y su connivencia, por supuesto, en el momento de mayor victimización del país con esas empresas paramilitares. Estoy hablando de Chiquita Brands, pero también estoy hablando de empresas colombianas Muchos. que pagaron ejércitos, que pagaron Total. protección, que pagaron seguridad. Juan David, yo, sin duda alguna. Y yo creo que, de hecho, buena parte de lo que intentó hacerse después del plebiscito y después con la regulación de la JEP fue proteger, digamos, a un sector empresarial que había estado activamente vinculado a la guerra, ¿no? En su patrocinio, en su impulso. La Comisión de la Verdad logró documentarlo de manera muy seria en casos particulares, particular y especialmente en los temas de despojo. La Comisión de la Verdad pudo mostrar cómo en el despojo de tierras, específicamente en el Urabá, en el camino, no solamente Chiquita Brands, el sector bananero, el sector palmicultor, ¿no? Y la Comisión de la Verdad lo puso en el informe, digamos, se encuentra de una manera detallada cuáles fueron esas empresas que efectivamente, lo que pasa es que nosotros teníamos una prohibición, acuérdate, y era que la Corte Constitucional nos prohibió mencionar nombres específicos, a no ser que hubiesen ya Sentencias. sentencias. Entonces, en aquellos donde hubo sentencia lo dijimos, en donde no documentamos, pero la Comisión de la Verdad, digamos, sí logró poner, obviamente no alcanzamos a abordar de Ujú. todas las responsabilidades, pero en el tema del despojo creo que fue contundente. Ahora sabemos que no fue solamente en el tema del despojo. Digamos, empresarios fueron muchísimos los que participaron de la parapolítica para seguir fortaleciendo sus empresas a través de la participación política, entonces financiando parapolíticos, financiando junto con los grupos paramilitares políticos que llegaron al Senado, pues la historia la sabemos, 35% del Senado en manos del paramilitarismo, etcétera. Eh, y yo creo que, por ejemplo, haber sacado a los terceros de la JEP, por supuesto que generó, digamos, un vacío enorme que no nos ha permitido profundizar en eso que es absolutamente ¿Por qué no nos necesario para el cuentas? país. Porque acá hacemos pedagogía. ¿Qué quiere decir sacar a los terceros de la JEP? Bueno, lo que cuando se creó la JEP, la idea es que La Justicia concurrieran la Especial para la Justicia Paz. Especial para la Paz, que deriva del acuerdo de paz, la idea era que concurrieran en el marco de una justicia transicional no punitiva, sino restaurativa, que concurrieran distintos actores que hubiesen participado en la guerra como victimarios. Entonces, por eso, digamos, están las FARC, por eso también la fuerza pública, porque eran los actores, digamos, directamente vinculados, pero se insistió también en que pudieran participar sectores, terceros civiles se llamaban, que eran actores civiles como empresarios, funcionarios públicos, etcétera, que también participaron de alguna u otra manera, o por la vía de la financiación, o los notarios que contribuyeron al despojo de las tierras a través Escrituras. de las escrituras en sus notarías, etcétera. Al final, el fallo de la Corte Constitucional lo que hace es que permite que permanezcan en la Justicia Especial para la Paz solamente las FARC y la fuerza pública, y excluye a los terceros civiles. Eh,
los deja, digamos, como comparecientes voluntarios, pero no obligatorios, como a los que fueron responsables directos. Y yo creo que ahí se pierde una buena parte, una oportunidad enorme de este país para conocer. Claro, a nosotros nos insistían mucho en la Comisión de la Verdad, no, pero es que los empresarios también han sido víctimas de extorsión. La Comisión también lo señala, sin duda alguna, que hubo victimizaciones, pero eso no excluye que también, digamos, fueron partícipes, financiadores y partes activas del conflicto armado. Y hay una enorme preocupación que justamente este tipo de circunstancias que vivimos son las que puedan repetirse, porque lo que yo veo en este nuevo gobierno es, digamos, de nuevo el negocio en el centro, en todos los escenarios, y el negocio atrae fundamentalmente, claro, a quienes están alrededor de él, que son sectores empresariales. Yo creo que vamos a volver al Estado corporativo, vamos a volver otra vez a sectores empresariales financiando la violencia y la guerra en muchos territorios. Pues vemos nada más muchos de los nombramientos del nuevo gobierno, ¿no? La ministra de Salud, que viene del gremio de las EPS, Lo de en fin, Minas. la de Minas, en fin. Entonces yo creo que pues esta noción de Estado corporativo que ha prevalecido, eh, digamos, históricamente, pero con mucho más fuerza desde los 90 hacia acá, eh, pues creo que retoma otra vez seguramente buena parte del Estado. Gerentes y gerentas que cuando tienen que tomar decisiones, como en cualquier corporación, tienen que desechar cosas para aumentar los rendimientos, Privilegian los negocios. privilegiando a unos y obviamente en desmedro de otras y de otros. Ese es el juego que tenemos que entender cuando se habla de lo corporativo. No es solamente una manera de enunciar para estigmatizar, sino para entender que cuando un Estado funciona como una empresa, hay rendimientos que se defienden, inventarios que se desechan y personas que se privilegian en pro de un negocio, y eso es lo que creo que tenemos que ver hoy. Juan David, yo Sigue, por quisiera favor. decir solamente una cosa que me parece importante porque es parte de las narrativas que se instalaron, por ejemplo, frente al gobierno de Gustavo Petro. Y es que había una estigmatización frente al sector empresarial, pero cuando tú vas a las cifras y a los datos, pues les fue muy, muy bien en términos de sus utilidades y sus ganancias. De hecho, yo por ahí en algún lado decía, algo estaremos haciendo mal. No, Desde porque la que estrategia, creo yo, desde que era... los grandes capitales de este país crecieron, ¿no es cierto? Entonces, no, lo digo porque como se instalan unas Claro, pero falsas yo creo narrativas que la complicadas. estrategia, y para allá voy, la estrategia era hacerle creer al pequeño y mediano empresariado que se los estaba estigmatizando a Totalmente, ellos sí. bajo el entendido de que los grandes pues no estaban diciendo nada. Y no lo estaban diciendo porque hay otro factor de persistencia que son los medios de comunicación en Colombia. Pero antes de llegar a ese análisis y continuando un poco con lo que había imaginado como arco contigo, es que en 2022 ustedes entregan un mesecito antes, es decir, casi en estos días, hace 4 años, Hace 4 ustedes años, estaban entregándole el informe. a Gustavo Petro el informe de la Comisión de la Verdad en un acto emotivo en donde el padre Rur y todos los comisionados se reunieron y de alguna manera hubo una especie de esperanza radical de que esas recomendaciones se cumplieran. No voy a entrar en lo que pasó o no pasó con respecto al informe, pero sí voy a entrar a algo que te tocó experimentar a ti. Y es que pasar del análisis y de la comprensión de lo que había ocurrido medianamente posible a través de un informe, en todo caso ningún informe es completo ni total, te tocó asumir y encarnar entonces la responsabilidad de responder como Estado, como gobierno, a esos que habían estado involucrados en la De acuerdo. guerra. Y te lo pregunto porque te vi muy preocupada, angustiada en muchas ocasiones sobre la financiación real para poder cumplir la promesa que se incumple sistemáticamente por parte del Estado, no de ningún gobierno colombiano, cada vez que firma un acuerdo. Totalmente. Entonces la gente meses enteros se queda sin las promesas que se le han hecho económicas, los planes de vivienda que sé que mejoraron muchísimo en la gestión que hiciste. Es decir, se hicieron muchas cosas desde la agencia, pero también la sensación de que institucionalmente no estamos preparados para cumplir los acuerdos que firmamos. Sí, y yo agregaría, Juan David, que no es solamente los acuerdos. Yo creo que además tenemos un Bueno, la Estado, justicia social del país. tenemos un Estado hecho para no cumplir. El diseño
la estructura del Estado que tenemos está hecho para no cumplir con lo que debe hacer, para no llegarle a la gente con lo que debe llegar. Es un Estado que yo creo que también eso es derivado, por supuesto, del modelo neoliberal de los últimos 30, 40 años, que fortaleció eso. Es un Estado terciarizado, es un Estado que no tiene garra para actuar por sí mismo frente a las necesidades de su pueblo y mucho menos pues para cumplir ni con el acuerdo de paz, ni con las demandas, ni con ni con lo que la gente ha luchado. No, no tiene la garra por lo que digo. Entonces yo sí creo que una parte fundamental, eso no está en la Comisión de la Verdad, pero yo ya 4 años después casi que salgo de administrar este tipo de Estado, yo creo que una deuda que tenemos con el país y que no pudimos avanzar de una manera contundente en este gobierno es la transformación del Estado. La transformación de esa estructura estatal que impide realmente, a veces, Juan David, tienes la plata y no la puedes ejecutar. A menos que se le des a un tercero. A menos que se la des a un tercer operador que se queda con el 30%, que entonces no rinde, que además subcontrata y subcontrata. Claro, y eso no es ilegal. Eso está permitido en nuestras, O la nuestras pongas toda normas. de una vez la que te den en un fondo Exacto, y alguien pero, la pero, administre. pero además es un fondo Mm, que después tiene que subcontratar con un operador, que el así. fondo directamente tampoco Mm. actúa. Es decir, ahí hay unas cosas de la estructura del Estado que son muy complejas y que yo creo que es eso. Luego, dos, yo siempre he dicho esto, yo siempre he dicho, y la Comisión de la Verdad también lo documentó, digamos, el Estado históricamente no cumple. Digamos, hay una noción de incumplimiento. eh, a la que se le suma a veces la misma incapacidad para poder hacerlo, pero también a la que se le suma muchas veces pues la decisión política de no hacerlo. En el caso del acuerdo de paz, pues pues la instrucción que nos dio siempre el presidente Petro es hay que cumplir y yo creo que hoy podemos mostrar resultados importantes. En el punto 1 con la reforma agraria, en el punto 3 con la reincorporación, en el punto 2 pues no, porque dependía también del Congreso, que es la participación, la reforma política que nunca pudo pasar, en el punto de cultivos ilícitos algo, pero con pendientes, en fin. Entonces yo puedo decir, hoy este fue el gobierno que más cumplió, pero hubiéramos podido hacer más, pero claro que hubiéramos podido hacer más. ¿Con qué? ¿Con más recursos? Probablemente con más recursos, pero también con una forma distinta de administrar el Estado, que yo creo que para mí es como una de las grandes lecciones. Yo siempre digo, el día que sea presidenta, lo primero que hay que hacer es transformar la ley 80, que es el gran muro, La ley de contratación pública. que es la ley de contratación, que es el gran muro entre la gente y el Estado. Es decir, este es un Estado que no tiene ningún tipo de cercanía con las comunidades. No hablo de los liderazgos y demás, hablo de esa estructura. A nosotros, por ejemplo, toda la vida se nos dijo, tú sabes, como ministro, ustedes no pueden contratar con las comunidades, ustedes no pueden entregarle un peso a la gente, ustedes, bueno, nosotros allá haciendo maromas logramos hacer cositas, pero pues eso no logra que verse reflejado, digamos, en un tema que es importante. Entonces, no, yo creo que el balance es que este gobierno pudo avanzar en esa implementación, en ese cumplimiento, pero sin duda alguna hay a veces decisiones también políticas, yo no digo que no, pero muchas veces también temas asociados a la manera de este Estado que existe que impiden muchas veces ese cumplimiento. La reincorporación es un asunto que no hemos hablado tampoco ni enunciado en sus sentidos profundos. Hablamos de reincorporación, de reinserción en otras épocas de la vida, Reintegración. de reintegración, pero poco nos preguntamos qué quiere decir eso para una agencia que se dedica a eso. ¿Qué es lo que hace una agencia que quiere reincorporar? En este caso, Sí. a una fuerza que firmó un acuerdo de paz compuesta en gracia y discusión por 13.000, 15.000 personas o 20.000 personas, que hoy, me parece, tenemos que empezar a pensar en ellas porque el proyecto reaccionario no actuará sobre ellas con los compromisos que hizo el Estado hace 10 No, años. al Ya no contrario. hablemos de lo que puede producir
la estigmatización, la persecución, la violencia sobre estas personas, Fuerte. sino la absoluta desatención sobre un grupo humano que firmó un acuerdo de Estado, Sí, que es un compromiso de Colombia ante el mundo, además. sí. Bueno, Juan David, cuando llegamos a la agencia, un poco también nuestra reflexión es que la agencia no era una entidad que se reflexionara a sí misma como una entidad de construcción de paz. Era como una entidad que entregaba unos beneficios a las personas que daban las armas, pero digamos esta Administradora de... administradora y sí, segundas oportunidades, un discurso, digamos, un poco de ese orden, pero no tenía la noción de que lo que hacíamos en la agencia, lo que hacía la agencia era fundamental para construir paz, porque está vinculada a algo que es clave en la paz, que es la no repetición de la guerra. Entonces, digamos, este acompañamiento a la vida civil de personas que dejaron las armas, que es lo que llamamos reincorporación en el caso de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, o reintegración en el caso de otros que dejan las armas de otros grupos que tenemos en Colombia, eh, pues era, digamos, un enfoque totalmente minimalista en ese sentido, y sobre todo sin una noción política de la tarea. ¿M? Y yo creo que lo que empezamos a trabajar fue justamente en transformar no solamente el enfoque minimalista en términos de avanzar hacia una noción de de la reincorporación más en clave de derechos, de la integralidad, de que construir ciudadanía de una persona que estuvo 30, 40 años en el monte no ocurre en 2 años o en 3, porque hay que trabajar sobre condiciones y capacidades para que esas personas puedan desarrollar, digamos, su vida, su proyecto de vida en la civilidad, en un contexto como el de Colombia. Entonces eso no pasa en 2 años, pero lo que sí es que no había, digamos, como una noción política de lo que significaba la reincorporación o la reintegración para la paz de este país. Así que, digamos, eso fue un foco importante, por eso construimos desde ese lugar el enfoque restaurativo de las acciones, varios elementos que nos ayudaron a sumar a esa noción conceptual de la construcción de la paz. Y por otro lado, pues avanzar, digamos, en recursos, ahí por eso me veías muchas veces la angustia, para pasar de ese enfoque minimalista a un enfoque de mayor dignidad para la gente, de fortalecer eso que llamamos nosotros los factores de arraigo a la vida civil, que son la tierra, la vivienda, la familia. Incorporamos un elemento que era clave, la participación política como un factor de arraigo a la vida civil de quienes han sido actores políticos, en este caso los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Entonces, bueno, no, yo creo que esa es una tarea que pudimos transformar, no con mucha más plata, aunque a la agencia se le entregaron más recursos de lo que traía históricamente, para que pudiéramos hacer esa tarea. Siempre queda necesitando uno mucho más, por supuesto, pero logramos tener unos recursos que nos permitieron avanzar en esa noción de dignidad y de integralidad de los procesos, del proceso básicamente de reincorporación, en clave de eso que te digo es la no repetición. Yo recuerdo, hace exactamente 2 años, es decir, en septiembre, agosto-septiembre de 2024, el presidente Petro, hoy expresidente, reunió a los ministros, entre quienes estaba yo, para presentar al equipo que conformaba las agencias de paz, entre ellas Alejandra, Gloria Cuartas, Raúl Delgado. Raúl Delgado. Y nos hizo un llamado que yo creo que no se entendió y ojalá eso nos sirva de experiencia a quienes queremos pensar lo público más allá de que nos toque responsabilidades. Es más, no nos hizo solo un llamado, nos hizo un compromiso y nos hizo un nombramiento, y es que dijo que ese gabinete era un gabinete de paz y tenía que dedicarse a cumplir los acuerdos que se habían firmado. Así es. Yo creo que no nos lo tomamos en serio, no porque no se hayan hecho, por supuesto, inmensos aportes a la paz en agricultura, en todos los ministerios, no me cabe duda que hubo un esfuerzo, sino porque no entendimos que desde los ministerios era que fortalecer a las agencias que ya estaban trabajando en los diversos lugares,
por una idea también neoliberal cultural de que cada uno planta su bandera y triunfa en sus pequeñas cositas para labrarse un destino. Yo lamento que eso haya ocurrido porque sí creo que hay un llamado importante. Acompañé en su momento al presidente a la ONU a entregar el monumento que no había querido entregar el presidente Iván Duque a un Consejo de Seguridad en donde por primera vez asistió un firmante de paz. Históricamente se le consiguió la posibilidad, gracias a ti, de que fuera a hablar frente a la Organización de las Naciones Unidas y fue un momento histórico importante. ¿Cómo ves esa desconexión que a veces tenemos los seres humanos con la posibilidad de aportar y sumar y no simplemente seguir trabajando de manera individual por una idea que yo creo que tienes razón y es que la hemos convertido en un problema y no en una oportunidad? La paz no es solamente un concepto, la paz es una manera de estar en el mundo, de existir y de invertir y de pensar. Ujú. ¿Cómo ves un poco esa idea que no termina ni siquiera de iluminar a quienes creemos en un mundo distinto? Pues yo tengo como ideas revueltas un poco sobre eso, Juan David. Yo creo que también este es un sistema económico y político que ha puesto a los seres humanos sobre el individualismo. Es el Homo economicus, ¿no es cierto?, de la economía neoliberal, que lo que hace es abordar su beneficio sobre la relación beneficio-costo en todo. Y yo creo que esa noción de lo individual que se traslada a la estructura del Estado, de lo que estábamos hablando, que es una cosa terrible porque uno de los grandes problemas que tenemos con esa estructura del Estado es que los problemas territoriales, por ejemplo, son integrales y territoriales, ¿sí? Pero cuando se van a tratar de resolver, entonces es absolutamente fragmentada la posibilidad de respuesta del Estado. Entonces, en una comunidad hace falta el acueducto, la escuela, etcétera, etcétera, pero el Estado, que es bastante centralista y fragmentado, pues lo que hace es que el Ministerio de Educación entonces llegará en 2 años con la escuelita, pero como el acueducto no se ha resuelto, habrá que ver si el Ministerio de Vivienda, es decir, o de Salud, no sé, llega con el acueducto. Hay ahí, digamos, una fragmentación que yo creo que deriva también justamente de un modelo de Estado, de este modelo neoliberal, que no es solamente un tema de la práctica, es una concepción del mundo también que se traslada a todo lado, al Estado, pero también a la cultura, etcétera. Entonces, eso que tú decías, esta noción, por ejemplo, del poder, em, que es, entre otras cosas, patriarcal, pero que deriva también de esa noción de poder autoritario, individualista, el que emerge es uno no sobre la base de la cooperación y de lo colectivo, sino sobre la base de el individuo, ¿no? Pasando por encima de los demás, etcétera, pues nos habita culturalmente. ¿No? Nos habita, porque en eso es que hemos estado inmersos, yo no sé, décadas, yo no sé si siglos ya. eh, y pues creo que parte, digamos, de esas circunstancias que vemos en esa incapacidad a veces de lo que tú decías ahora, de comprender que si estamos, por ejemplo, en el Estado, nos toca actuar de manera más colectiva. No, este es un Estado, tú lo sabes, que no está hecho para eso, para que actuemos de manera cooperativa, para que actuemos de manera colectiva. La palabra mágica en el Estado es articulación, ¿no? La articulación de los ministerios, pues eso no se da, y no se da por razones como la estructura misma, pero no se da también por razones culturales y políticas como las que tenemos como seres humanos en un contexto eh, pues, cultural y social que nos ha moldeado de esa manera. Yo te pongo solamente un ejemplo para terminar. Yo todos los días peleo con una noción de poder, es decir, una feminista en el poder. ¿Qué tendría que hacer para no hacer un ejercicio de poder patriarcal, autoritario, ¿no? Excluyente, etcétera, vertical, ¿no? Todo eso? Y no es para nada fácil, justamente porque, por ejemplo, el reconocimiento de la autoridad de las mujeres está basado y sustentado en el reconocimiento del poder patriarcal. Y entonces de las mujeres cuando llegan al poder, pues a veces, ¿no? Se vuelven más Sí, fuertes, más porque su voz, si no, su voz no es audible.
Entonces, pelear frente a esas reflexiones todo el tiempo, por eso no es suficiente con que haya mujeres en la representación política, que lleguen mujeres, no es suficiente para que haya transformaciones sociales y políticas en el país. Si no somos mujeres que traemos una noción crítica, ¿no es cierto?, de la realidad, del poder, de la política, de la sociedad, etcétera, pues vamos a repetir simplemente lo que ha venido haciendo el modelo, pero no vamos a romper con el modelo de opresión y etcétera. Entonces, bueno, no, todo esto para decirte que sí, es muy complicado porque se juntan factores del orden cultural, político y económico que hacen que tanto en la estructura misma del Estado como en la práctica, pues, personal, social o colectiva, pues esas cosas no se deben. Quisiera terminar preguntándote qué es entonces lo que queda sembrado. No todo se puede, no todo campo se puede arrasar. Hay semillas que misteriosamente van construyendo bosques y van creciendo de manera distinta a lo que se supone que tiene que ser un sentido que se impone desde la autoridad, y eso lo sabemos en Colombia. ¿Qué es lo que queda sembrada para esa paz que hoy parece estar amenazada como posibilidad real? Porque cuando se promueve que el Estado, no importe que el Estado sea una cosita chiquita, que sean los particulares los que gobiernen un país, Exacto. entendemos pues que empieza una dinámica de competencia, y la competencia consiste en que unos ganan y otros pierden, digamos. Eso es una cosa del ABC de la vida. Y habrá muchos que pierdan muchos de los avances que creo que conseguimos. Yo quería ser autocrítico porque creo que tenemos que mostrar también qué estamos pensando cuando actuamos, no que solamente vinimos a defender todo lo que hicimos. Hay que pensarnos qué queda sembrado, qué queda dibujado para esas miles de personas que se encontraron, que hablaron, que estuvieron en talleres. Algunas hicieron monumentos, otras hicieron actos de reparación, otras obtuvieron una mejora en sus condiciones materiales de vida, como una vivienda. ¿Qué queda ahí? Y de alguna manera, ¿qué es lo que se va a abandonar en lo que tú y el grupo de instituciones o agencias que se crearon después del acuerdo de paz van a ser abandonadas, digamos? No sabemos si las puedan arrasar, pero se pueden abandonar. Y cuando las Sí, casas no sí, se limpian y no se abren, pues se caen. se quedan ahí polvorientas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues yo creo que queda de todas maneras, sabes, Juan David, yo creo que hicimos, y repito, también creo que hay que tener sentido autocrítico, sin duda alguna, con equivocaciones, que bueno, después podemos hacer un programa sobre las equivocaciones, pero, Más filosófico, ¿qué quiere decir equivocarse en la vida? uy, eso es más complicado, pero, pero con todo eso yo creo que sí hubo una transformación eh, política, simbólica y cultural en este pueblo. Yo creo que este gobierno sí marcó un antes y un después en mucha gente, en la noción de lo que significa. Es que yo creo que estos 4 años la agenda de discusión y de deliberación política de la gente, hasta de los medios de comunicación, etcétera, se movió hacia un lugar, por ejemplo, alrededor del tema de la justicia social, para lo que sea, para atacar las reformas, para no, pero de las reformas sociales. Y yo creo que este es un pueblo que sí dio un paso adelante en la politización. Y me parece que eso queda, pero puede ser efímero, ¿no? Eso está ahí, pero puede desvanecerse rápidamente si no seguimos avanzando en trabajar organizativa, colectivamente. Yo creo que hay un partido ya de izquierda que recoge buena parte, digamos, de todas estas nociones políticas, ideológicas, culturales, etcétera, pero no es suficiente. Digamos, hay mucho que también está por fuera del partido. Hay las organizaciones sociales, el movimiento social, que es el que está también en el día a día con la gente, en sus reivindicaciones de justicia de manera directa, pues son parte de lo que tienen que ir sumando a esto que debe quedar y que debe fortalecerse y el cual tenemos que volcarnos
nuevamente, claro, hoy no tenemos el poder del Estado para la transformación, pero yo creo que tenemos el poder de la organización y de la fuerza de la convicción de que esto tiene que seguir transformándose para que eso siga avanzando. Bueno, ya por lo demás, en términos institucionales, pues tú sabes que no hemos dicho, bueno, los abogados dicen, así como se hace, se deshace, y entonces nosotros dejamos un acumulado de normas, de herramientas jurídicas que protegen los avances que se hicieron, pero que, como bien tú dices, eso puede ser desmantelado, digamos, o por la vía de la asfixia presupuestal, o por la vía del abandono, o por la vía de que todos estos avances pues no sigan dándose. A mí me preocupa mucho ya en términos de la reincorporación, lo que vaya a pasar con la vida de los y de las firmantes del acuerdo de paz. Yo creo que nosotras no solamente trabajamos para que se implementara el acuerdo de paz, sino también para que se avanzara en las posibilidades de la paz con otros grupos armados, de lo que se llamó la paz total con sus claroscuros. Yo creo que tuvo aciertos y tuvo dificultades, pero que era, digamos, en la idea de que si no logramos realmente avanzar en una finalización total de la violencia, de la guerra, del conflicto armado, pues avanzar es muy difícil. Inclusive avanzar en la implementación del acuerdo de paz es muy difícil. Hoy ya no puedes implementar en Argelia, Cauca o en muchas regiones porque la guerra no te deja. Entonces, bueno, yo sí tengo una preocupación porque yo creo que podemos avanzar en este nuevo gobierno hasta la exacerbación del conflicto, a la tierra arrasada, a la judicialización de la paz, a la judicialización de las personas que creemos en la paz, que seguimos insistiendo en que la salida negociada, política, dialogada, es el camino, que la guerra ya la probamos, que sabemos que no sirve, que nos dejó 10 millones de víctimas y no podemos volver a otras 10 millones de víctimas para entender que es la vía de la conversación, del diálogo con todos, eso también lo dijo la Comisión de la Verdad, con todos, criminales, políticos, mezclados, todos, con los que hay que conversar. Entonces, pues yo tengo mucha preocupación por la vida de los y las firmantes que están siendo estigmatizados y por supuesto de las comunidades. Yo regreso al Cauca y bueno, esperemos que esas amenazas que ya se vislumbran de tierra arrasada no se cumplan. Pues como lo he hecho con ya más de 130 o 140 personas que han venido aquí, muchas de ellas servidoras y servidores públicos que trabajaron en este momento, pero que como ustedes han podido comprobar, llevan 4, 5, 6, 7 décadas trabajando por este país. Quiero darte las gracias por tu servicio, por tu compromiso, porque creo que cuando nos sometemos a que nos estigmaticen, a que nos vuelvan un sentido común de algo que no pudimos hablar, pero que ya hablaremos en otra ocasión, que es el factor de persistencia de los medios de corporativos difundiendo relatos que también producen violencia en Colombia. A veces perdemos de vista a las personas que se han jugado su vida, su tiempo y que le han servido a este país. Alejandra, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Juan David, muchas gracias por este necesario espacio de conversación que seguirán muy pendientes en todos estos años venideros. Muchas gracias por este espacio. Y a ti. Y a ti también por todo lo que has hecho. Gracias. En 1936, un escritor que se llama George Orwell se fue a España a pelear en la guerra que se libraba contra el fascismo, contra un dictador que triunfaría 3 años después, Francisco Franco, que tiene mucho que ver con hoy. Escribió estas palabras. Resulta curioso, pero hasta este momento nunca me había dado cuenta de lo que significa dar muerte a un hombre saludable y consciente. Cuando vi a aquel prisionero salvar el charco, advertí el misterio, el terrible error de interrumpir una vida en plenitud. Gracias por insistir en la paz. Gracias por ayudarnos en nuestro NECI 311-494-5747 y ese mismo número con la arroba adelante para breve o la llave. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Chao, chao.